La Fiscalía buscará pena máxima para acusados por el secuestro de Dalia Scapini. Este lunes declaró César Fernández Müller, quien habría conducido la camioneta con la cual fue capturada la víctima. El viernes se inició el juicio contra los 3 acusados por este secuestro. Ellos son Benito Luis León, autor confeso, Genaro Vidal Blaires, considerado como un ideólogo, y Julio César Fernández Müller, quien admitió haber sido el chofer. El exdirector del Centro de Emergencias Médicas, Aníbal Filártiga, asumió este lunes como nuevo presidente del Instituto de Previsión Social, en reemplazo de Hugo Roy. Filártiga afirmó que su principal desafío será el de mejorar la atención en salud en la previsional. Remarcó que intentará destrabar la huelga de médicos que se anuncia para el próximo 30 de este mes. Las reivindicaciones generalmente son absolutamente legítimas. En las últimas horas, la Municipalidad de Asunción incautó 132 máquinas tragamonedas. Las sanciones y penas para los infractores son graves y la comuna lanza la advertencia. Las autoridades resaltaron que las zonas más vulnerables se vuelven foco de crecimiento de tragamonedas ilegales. Comerciantes avivados engañan a niños y adultos que desconocen de leyes y ordenanzas. La Secretaría Nacional Antidrogas ya cuenta con indicios acerca de la relación existente entre un ala del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo y grupos dedicados al narcotráfico. Las pruebas serán presentadas esta semana al Ministerio Público, con el fin de iniciar una investigación. La aseveración parte de las versiones surgidas desde la población y ganaderos de la zona norte del país y el modelo aprendido por miembros del EPP de la FARC de Colombia.